tardes, chicos y chicas. ¿Se escucha bien? Voy a ajustar el micrófono. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Hay 48 personas en la sala. Falta una buena cantidad, cerca de unos 15 o 16 alumnos, así que esperemos un minutito más. Voy a empezar. Ya, perfecto, se escucha bien. O comencemos ya de inmediato. Si total, esta clase, igual que todas las otras, van a ser grabadas y almacenadas en la carpeta Drive que les compartía a todos y todas. Así que comencemos con la clase. En vez de pasar directamente a la materia, les puse aquí las pequeñas preguntas que yo les había dejado como de tarea para saber si las habían investigado, si habían descubierto alguna solución o si tenían alguna consulta. La, mm, no me acuerdo muy bien, pero parece que yo les había dado una pista respecto a esta pregunta por correo, no me acuerdo muy bien. Eh, la primera era encontrar conjuntos abiertos y cerrados a la vez en R. Recordemos que en la clase anterior nosotros hablamos de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados y conjuntos acotados, con el objetivo de poder entrar al teorema de Bolzano-Weierstrass. Y les definí la definición de un conjunto abierto y la definición de un conjunto cerrado. Y yo les había dejado planteado si es que existían o no existían conjuntos que fueran abiertos y cerrados a la vez en el planeta de los reales, por supuesto. La respuesta es sí. La respuesta es que hay conjuntos abiertos y cerrados a la vez en R. Y no me acuerdo, aquí recuérdenmelo, por favor. Parece que se los dije por correo y existen esos conjuntos y solamente existen dos. No sé si se los había comentado, no me acuerdo muy bien. Y si fue así, ¿saben qué conjuntos son? Alexandra dice, parece que no. Eh, ¿Alguien pudo deducir o descubrir, o tal vez tiene la sospecha de qué conjuntos abiertos y cerrados son a la vez en R? Dice Vinternet que era el vacío. Perfecto. Eso es uno de los conjuntos que es abierto y cerrado a la vez en R, el vacío. Y hay otro más. Les doy una pista. Es el complemento del vacío. Exactamente, el universo, es decir, los reales. Son en los reales, en ese planeta, en ese mundo, en ese espacio, los únicos dos conjuntos que son abiertos y cerrados a la vez son el vacío y el conjunto de los reales, es decir, el universo. Por ejemplo, veamos si es que... Al tiro, déjenme activar esta capa. Ahí sí. Hagámonos la pregunta. El vacío, ¿es cerrado primero? Esta es más fácil de contestar. Bueno, el vacío es cerrado si es que su complemento es abierto. ¿Se acuerdan? Esa era la definición. El complemento del vacío, en este caso, son el conjunto de todos los números reales. Y el conjunto de todos los reales claramente es abierto, puesto que cualquier elemento de los reales que tú tomes, siempre a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Estamos hablando en R, siempre hay una vecindad cuyos elementos también están contenidos en los reales. Esta es la recta de los reales y ustedes pueden tomar cualquiera, el que ustedes quieran, incluso si quieren pi. Bueno, todo elemento a la izquierda y a la derecha de pi, todos estos que están acá, también pertenecen al conjunto de los reales. Por lo tanto, el conjunto R es abierto. Eso implica entonces que el complemento del vacío también es abierto. El complemento de vacío es abierto. Y eso implica que el conjunto vacío es un conjunto cerrado. Esa es probablemente la pregunta más fácil de contestar, si es que si es que el vacío es cerrado.
Para saber si el vacío es abierto, la forma más sana de contestar esto es a través de la reducción al absurdo. Es decir, primero vamos a asumir que no lo es. Entonces, supongamos que el vacío no es abierto. Si suponemos eso, de que el vacío no es abierto, significa que existe algún elemento del vacío que tenga una vecindad que no pertenezca al vacío. Es decir, existe un elemento del vacío, voy a ponerlo con palabras simples, tal que tiene vecindad, elementos de la vecindad que no pertenecen al vacío. Sin embargo, ese comentario tiene una contradicción muy grande por esto. Dice, existe un elemento del vacío, y eso no puede ser porque el vacío es un conjunto carente de elementos. Eso significa que esto es una contradicción y por lo tanto lo que nosotros supusimos es falso. Eso quiere decir de que el vacío efectivamente es abierto. Por lo tanto, el vacío es cerrado y abierto a la vez. Se puede hacer exactamente el mismo análisis al revés si ustedes lo hacen ahora con el conjunto de los reales. El conjunto de los reales será cerrado, será abierto. Esos son los únicos dos conjuntos en los reales que son abiertos y cerrados a la vez. No hay otro. ¿Ya? Así que esa era una pregunta solamente como rápida para poder responder a la pequeña tareita que les había dado. ¿Okay? Entonces, ¿son conjuntos abiertos y cerrados a la vez en R? Sí, hay, y son dos. Los reales y el vacío. Otra pregunta más que les había dejado también como pendiente. Ese intervalo que va desde el menos infinito al 2 cerrado, ¿es un conjunto acotado? También, esto también es una pregunta de respuesta rápida. La respuesta es no. No es un conjunto acotado. Recordemos que un conjunto es acotado, lo voy a decir con palabras simples, no me quiero meter en mucha matemática aquí porque no es parte del curso. Un conjunto, por ejemplo, el conjunto 1, 3, lo estoy inventando, ese conjunto es acotado si es que tú siempre eres capaz de tomar cualquier elemento de ese conjunto, este que está acá, por ejemplo, el 2,1, y siempre eres capaz de encontrar un radio o un m que le habíamos puesto en la definición, lo suficientemente grande, de tal manera de que a partir de ese 2,1 tomemos un radio hacia la derecha de tamaño m y a la izquierda también de tamaño m, y ese conjunto quede completamente cubierto y contenido dentro. Eso, al parecer, no pasa con el intervalo del menos infinito al 2. Cualquier elemento que tú tomes, este o este, nunca vas a ser capaz de encontrar un m finito lo suficientemente grande que alcance a cubrir el lado izquierdo. O sea, no existe. Es imposible poder cubrir ese lado izquierdo con un m positivo, pero finito, que sea capaz de cubrir a todo ese intervalo. Así que esos intervalos que van del menos infinito a 2, de menos infinito a 8, o de 5 a infinito, etcétera, todos esos intervalos son conjuntos, pero no son acotados. Así que la respuesta era no. Este conjunto no es acotado. Es una pregunta rápida de contestar. Les puse aquí otro ejemplito, porque todos los ejemplos que hemos visto han sido ejemplos en R, pero nosotros también podríamos hablar de R2 o de R3, etcétera. Aquí yo les puse una región R que está dado por todos los puntos del plano cartesiano, ¿ya? Eso significa eso. Son todos los puntos del plano cartesiano, de tal manera que estén arriba de la parábola y igual a x al cuadrado o sobre ella, y además que estén debajo de la recta y igual a 1. Eso que está pintado en rojo es la región R.
También podemos hacer las mismas preguntas, si es un conjunto abierto, si es un conjunto cerrado, si es un conjunto acotado, etcétera, ¿ya? Como preguntas rápidas nomás. La pregunta uno, primero, ¿es ese conjunto R, eso que está pintado en rojo, un conjunto abierto? La verdad es que es fácilmente verificable de que el conjunto S no es un conjunto abierto. El conjunto está compuesto por la parábola, lo que está dentro de esa parábola o arriba de ella, ¿ya? Las imágenes superiores, pero sin considerar la recta que está acá arriba, ese segmento. Entonces, ustedes pueden tomar un elemento cualquiera, por ejemplo, vamos a tomar con otro color, con este color, ese elemento que está acá. La vecindad es todo lo que está dentro de ese pequeño disco. Y dentro de ese pequeño disco, nosotros tenemos elementos que no son parte del conjunto R. Por ejemplo, este. Todo esto que está acá afuera no está dentro del conjunto R. Por lo tanto, R no es un conjunto abierto. Abierto. Fuera abierto si todo elemento que tú escojas tiene una vecindad cuya vecindad esté también contenida dentro. Así que esa definición nos falla si nosotros tomamos cualquier punto de la parábola que está encima. Así que ese conjunto R no es abierto. ¿Es R un conjunto cerrado? Para saber si el conjunto es cerrado, tendríamos que verificar si es abierto o no su complemento. Y el complemento sería todo lo que no es R, ¿cierto? Es decir, sería la recta, que ahora sí se incluye, esta pequeña parte de la parábola que no se incluye, y es todo lo que está fuera. Todo esto que está acá. Ese sería el complemento. Todo eso que está pintado ahí feo es el complemento del conjunto R. Y ese conjunto tampoco es abierto. ¿Por qué? Porque podríamos tomar, por ejemplo, un punto del segmento, consideramos una vecindad y tenemos elementos de esa vecindad que no están dentro de R complemento. Así que R no es cerrado. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué no considera, o sea, en cuanto para demostrar si era un conjunto abierto, Ujú. primero, o sea, no considera la recta y después abajo no considera la parábola y la recta, sí? Ah, eso es porque estoy tomando el complemento. Mira, déjame marcarlo aquí en amarillo. Si es que se alcanza a ver con un destacador, espérame. Creo que es este. El conjunto inicial, el conjunto R, fíjate acá, en esta parte que estoy pintando en amarillo, considera todo lo que está debajo de la recta horizontal I igual a 1, pero no considera la recta I igual a 1 exactamente. Por eso es que este borde está con líneas delimitadas. Cuando uno toma el complemento, entonces ahí sí lo consideras, que está acá. No sé si con eso contesto tu pregunta o no sé si la entendí muy bien. Sí, 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 ahí sí, sí, ya ahora entendí la... ¿Sí? Gracias. Fue un truquito ahí, ojo, porque en la restricción, donde sale I menor a 1, es menor estricto, no es menor igual. ¿Ya? Por eso es que ahí dejé la línea segmentada. Entonces, como el conjunto, bueno, ya vimos, el conjunto R complemento no es abierto, entonces tenemos que R no es cerrado. Y lo último que nos queda es saber si es que es un conjunto efectivamente acotado. Y ese conjunto efectivamente sí es acotado. Se me olvidó cambiar el lápiz. En un segundo. Ahí sí. ¿Ya? O sea, aquí yo voy a dibujar en este plano nuestro conjunto R, que es este que está acá, y nosotros perfectamente podríamos encontrar, por ejemplo, una circunferencia de radio 10, centrada en el origen, ¿ya? De radio M igual a 10, por ejemplo, y de tal manera que todos los puntos que están dentro de ese conjunto contienen al conjunto R dentro. Y eso se pone como la norma de X, que en R2 está dado por esto,
x al cuadrado más y al cuadrado, menor o igual a un cierto m. Y nosotros fuimos capaces de encontrar un valor de m que es 10. Y esto es para todo x, y que pertenece al conjunto R. O sea, pudimos encontrar un disco, ¿sí?, con un radio finito de radio 10, que adentro de él está contenido completamente el conjunto R. Por lo tanto, ese conjunto es acotado. Aquí nosotros tenemos un ejemplo entonces en R2 de un conjunto que no es ni abierto ni cerrado. Habíamos dicho eso en la clase anterior, de que hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. En R2 también pasa, en R3, en Rn y en otros espacios también existe eso, esa posibilidad. ¿Ya? O sea, que es para mostrarles de que esto podemos trabajarlo en R2 también. Se los comento porque vamos a empezar a trabajar en R2 de ahora en adelante. Vamos por ahora la materia. Propiedades. Esto no lo quise poner en la clase anterior para no llenarlos de tanta información, ¿ya? Porque vimos hartas definiciones y hartos conceptos nuevos, así que lo dejé para esta clase. Propiedades. Estos son propiedades con respecto a los conjuntos cerrados y a los conjuntos abiertos. La primera propiedad, y va a ser muy importante para los ejercicios de teorema de Bolzano-Weierstrass que vamos a ver. Primero, las tres primeras propiedades hacen alusión a los conjuntos cerrados. La primera propiedad dice, la intersección de conjuntos cerrados da como resultado un nuevo conjunto que también es cerrado. ¿Ok? Tú tienes dos conjuntos por separados que son cerrados. Si los intersectas, siempre vas a obtener como resultado un conjunto cerrado también. La intersección de conjuntos cerrados es cerrada. Segundo punto, la unión finita de conjuntos cerrados da como resultado también un conjunto cerrado. Ojo, estoy diciendo la unión finita, es decir, una cantidad finita de conjuntos. Si tú puedes unir 3 conjuntos, 7 conjuntos, 27 conjuntos, etc. Si todos esos conjuntos son cerrados, la unión de todos ellos va a obtener un resultado que es un conjunto cerrado también. Pongo el apellido finita porque si tuviéramos una unión infinita de conjuntos cerrados, no necesariamente de resultado me va a dar un conjunto cerrado. Un ejemplo clásico de una unión infinita de cerrados. Supongamos que queremos unir todos los intervalos de la siguiente forma. El intervalo cerrado en 0 y cerrado en k menos 1 partido k, ¿ya? Donde k parte desde 1. ¿Ya? Ahí tenemos infinitos intervalos, cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3, 4, 5, y así hasta el infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir todos esos intervalos. Y esto es una notación que es igual que la sumatoria. Uno pone la unión de todos esos intervalos partiendo desde el valor k igual a 1 hasta el infinito. Entonces, veamos primero cuáles son esos elementos que vamos a unir. El primer elemento, cuando k vale 1, me va a quedar el intervalo 0,0, o sea, el elemento 0. Después lo vamos a unir con el intervalo que se obtiene cuando k vale 2, es decir, el intervalo 0, 1 medio, ya cerrado. Lo vamos a unir, después cuando k vale 3, nos quedaría 0 a 2 tercios. El próximo es 0 al 3 cuartos. Y así tú sigues uniendo y uniendo y uniendo esos infinitos conjuntos, esos infinitos intervalos. Cada uno de ellos, por separado, son conjuntos cerrados. ¿Qué es lo que se obtiene cuando tú los unes todos? Bueno, vamos a dibujar aquí está el 0, y lo que estamos haciendo es unir primero el elemento 0, lo unes con el 1 medio, después lo unes con el 2 tercios, después lo unes con el 3 cuartos,
Y así tú vas uniendo todos esos conjuntos. Cuando K tiende a infinito, el lado derecho del intervalo tiende al 1, pero nunca va a ser exactamente 1. Y ahí está el truco. Por lo tanto, si tú unes todos esos subconjuntos, de resultado vas a obtener el intervalo cerrado en 0, pero abierto en 1. El 1 jamás lo vas a alcanzar. Ninguno de esos elementos, de esos conjuntos, tiene al 1 contenido dentro, y el 1 no se va a alcanzar jamás. Entonces, esa unión infinita de conjuntos cerrados me dio de resultado el intervalo 0,1. Y por lo que vimos en la clase anterior, el intervalo 0,1 no es cerrado. Así que la unión infinita de cerrados no siempre es cerrada. Puede que sí, puede que en algunos casos te dé cerrada, pero sería una coincidencia. La unión infinita de cerrados no te asegura que el conjunto final sea cerrado. Sí te lo asegura si tú unes una cantidad finita de estos conjuntos cerrados. No sé si me doy a explicar. Eh, lo mismo pasa con los conjuntos abiertos. Con los conjuntos abiertos, tenemos la primera propiedad de los conjuntos abiertos, es que la unión de conjuntos abiertos es abierta. La unión de conjuntos abiertos siempre es un conjunto abierto como resultado. Número 2, la intersección, aquí estoy hablando de inter, no de unión, la intersección de finita de abiertos siempre es abierta, pero la intersección infinita de abiertos no siempre es abierta también. Y hay también un ejemplo clásico. Vamos a intersectar, se cerró al tiro, lo abro la pantalla. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a intersectar conjuntos abiertos. Un segundo para conectar la pantalla de nuevo. Eso, muy bien. ¿Se puede ver la pizarra ahora? Que se había cerrado. ¿Sí? Ya. Espérenme, déjenme borrar algo. No lo puedo borrar. ¿No? Bye. Que soy idiota. Estoy tratando de borrar con la goma una ceniza de cigarro. Ya, ahí está. Ya, vamos a un ejemplo clásico de intersección infinita de conjuntos abiertos. Sí. Vamos a intersectar estos conjuntos abiertos. Abierto en 0 y abierto en K más 1 partido por K. ¿Ya? Son conjuntos abiertos de la forma 0, K más 1 partido por K, partiendo de, sí, ¿cierto, Mirko? Desde K igual a chascarro. Siempre pasan chascarros en todos los capítulos. Desde K igual a 1 hasta infinito. Vamos a intersectar en este caso. Vamos a intersectarlos desde K igual a 1 hasta infinito. Todos esos intervalos abiertos. Todos esos intervalos son abiertos. Entonces, el primer intervalo, cuando K vale 1, vamos a obtener el intervalo abierto 0,2. Eso lo intersectas con el segundo intervalo, que es cuando K vale 2. Vamos a tener 3 medios, 0,3 medios, intersectado con, y así uno sigue, 0,4 tercios, intersectado 5 cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intersectar esos infinitos intervalos. Cuando ustedes los intersectan, vamos a obtener lo siguiente. Aquí está el 0, no está incluido el 0. Y vamos a intersectarlos primero con el 0,2, aquí está el 2. Después del 0 al 3 medios, ojo que estos son intersecciones, no son uniones, del 0 al 3 medios, después del 0 al 4 tercios, del 0 al 5 cuartos,
Y así ustedes van intersectando el 0,2, con el 0,3 medios, intersectados con el 0,4 tercios, 0,5 cuartos, etc. Si ustedes se fijan, a medida de que el valor de K aumenta, nos vamos acercando cada vez más por la derecha al 1. Todos estos intervalos, todos, contienen al 1. Por lo tanto, el número 1 pertenece al conjunto resultado final de la intersección. La intersección de todos ellos es el intervalo abierto en 0, cerrado en 1. Y ese conjunto no es abierto. Entonces, ahí tienen un ejemplo clásico de una unión infinita de abiertos cuyo resultado nos dio un conjunto que no es abierto. Si intersectamos una cantidad finita de abiertos, o sea, si intersectamos los 3 primeros, o si intersectamos 9 de ellos, ahí sí nos va a dar de resultado un conjunto abierto, pero en el infinito no necesariamente. ¿Okay? Yo diría que de todas estas propiedades, la que más vamos a utilizar en este curso es esta que voy a marcar en amarillo. Donde está la primera. ¿Ya? No se asusten con las otras. Los otros son como comentarios generales nomás, que tienen que ver con el análisis real, que, repito, no es parte del curso. Esta es la importante para nosotros. Cuando tú tienes dos conjuntos cerrados o más, si los intersectas, vas a obtener un conjunto que también es cerrado. Esto es para el teorema Bolzano. Muy importante esa que está ahí. Lapicito negro. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, muchachas? ¿Alguna consulta antes de pasar al teorema? ¿No? Ok. Teorema. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, pero lo hablamos como los últimos 5 minutos, entonces lo voy a leer de nuevo para recordarlo. Teorema. Súper importante. Sí o sí van en las evaluaciones, así que esto es un teorema muy importante que siempre se ve en todos los cursos de optimización. Es probablemente uno de los teoremas más importantes y clásicos de la optimización. Teorema de existencia de solución óptima, o B larga W, Bolzano-Weierstrass. Dice, sea D un subconjunto de Rn, R2, R3, como ustedes quieran. Entonces, sea D un conjunto no vacío, es decir, que tenga por lo menos un elemento, que sea cerrado, es decir, que su complemento sea abierto, y que sea acotado, es decir, que tú lo puedas encerrar a través de una vecindad de radio M positivo y finito. Entonces tenemos ese conjunto D, no vacío, cerrado y acotado. Sea además F una función que sea continua en ese conjunto, no vacío, cerrado y acotado. ¿Qué pasa entonces? Si esas 4 características se cumplen en un problema, entonces la función f siempre va a alcanzar su máximo y su mínimo en D. O sea que el problema de maximizar o minimizar f sujeto a que x pertenece a todos esos conjuntos de restricciones, entonces ese problema admite solución óptima. Ventajas de este problema. La ventaja es que nos permite a nosotros saber si un problema tiene o no tiene solución sin necesidad de resolverlo, que hasta el momento no hemos visto ningún método de resolución. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, capítulo 7. Desventaja, que no te permite saber cuál es la solución, pero por lo menos sabemos que tiene. ¿Ya? Este es un teorema que se llama, por esa razón, teorema de la existencia de solución óptima. Si el modelo de optimización cumple con ciertas características, tú puedes decir a ciencia cierta, este problema tiene solución. ¿Cuál es? No tengo idea, pero tiene solución. Si las piden encontrar, bueno, ahí aplicaremos algunas técnicas que vamos a aprender más adelante. Profe, Consulta. ahí en la definición cuando dice entonces f alcanza sus valores máximos y mínimos en D, no necesariamente está diciendo que tiene máximos y mínimos,
o solo está diciendo que dentro del D puede que esté su máximo o su mínimo. Porque igual puede que la función tenga tanto máximo como mínimo, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí tú diste en el clavo. La definición está diciendo que la función f alcanza el valor máximo y mínimo. O sea, va a haber un máximo y va a haber un mínimo ahí. Ah, ya vale. Sí o sí tiene que haber un máximo y un mínimo. Si cumple estas condiciones. Exactamente. Vale. Exacto. Ejemplo. Ahí yo puse un pequeño problemita chiquitito. Maximizar y igual a x al cuadrado. Hagamos el mono, hagamos el dibujo. Aquí está x, aquí está y. Y vamos a dibujar la parábola entre 1 y 3. Ojo, las restricciones. X tiene que ser mayor o igual a 1 y también menor a 3. Entonces, aquí está el 1, aquí está el 3. Nuestro conjunto D es el intervalo cerrado 1, 3. Ese es nuestro conjunto D. ¿Okay? D son todos los puntos X del mundo, o sea, de los reales en este caso, de tal manera que X sea menor o igual a 3 y mayor o igual a 1. Déjenme borrarlo. Ahí sí. 1 menor o igual a X menor o igual a 3. O sea, el conjunto D es el intervalo 1, 3. Ese conjunto, D. La parábola igual a X al cuadrado la vamos a escribir arriba de ella. Aquí la voy a poner con línea segmentada porque nos interesa solo lo que está entre 1 y 3 para la X. Empezamos acá. Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, llega hasta 3, sigue creciendo, pero solamente me interesa saber lo que pasa entre 1 y 3. ¿Ya? Ahí aparece un 0, pero no es un 0, es un D. Este es el conjunto D. D. ¿Sí? Veamos si es que este problema cumple con las características del teorema de Bolzano-Weierstrass. Primero, D claramente que es no vacío, pues el 2 pertenece a ese conjunto. Súper sencillo. Para saber si un conjunto es o no es vacío, basta con ver si que un elemento está contenido, existe un elemento en D. Es bien sencillo. Entonces ya es no vacío. D, veamos ahora la segunda condición. D, que es el intervalo 1, 3, es cerrado. Por lo nosotros ya sabemos eso ya. Lo vimos en la clase anterior. Pues el complemento es abierto. El complemento son todos los reales que van desde el menos infinito al 1 sin incluir, unido desde el 3 sin incluir al infinito. ¿Sí? Entonces vamos a partir con la otra definición. D claramente es acotado, ya que ustedes podrían perfectamente tomar cualquier elemento de D, cualquiera, vamos a poner otro color, un verde, por ejemplo S, un elemento que está acá, y existe perfectamente un valor de M, pongámosles de manera exagerada, vale 100, es decir, 100 hacia la derecha y 100 a la izquierda, de tal manera que todo ese conjunto que está entre esos valores del intervalo contienen a todo punto de D. Vamos a ponerlo acá. Ya que la norma de ese vector X, que trabajando en R es el valor absoluto, menor a M y M pongámosle 100, pues, para seguir el mismo ejemplo, con X perteneciente a D. O sea que D también es un conjunto acotado. Es vacío, es cerrado y es acotado. Lo único que nos falta es ver si es que la función f, es decir, la función objetivo, es continua. Y de x igual a x al cuadrado claramente es continua por ser un polinomio. Los polinomios son todos continuos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que este problema
maximizar y igual a x al cuadrado, sujeto a que x mayor o igual a 1, x menor o igual a 3, tiene solución óptima. Tiene máximo y también tiene mínimo. Y bueno, la solución es fácil de ver, ¿no? Vamos a escribirla acá. De hecho, el mínimo se encuentra aquí, que vale 1 para la función, y el máximo vale 9. Entonces, la respuesta sería sí, y de hecho, la solución, que la podemos encontrar fácilmente con la gráfica, es que el valor máximo que alcanza la y es 9, y se encuentra cuando la x vale 3, cuando el argumento es 3. Y el mínimo, no me va a alcanzar mucho el espacio, perdón, y la mínima y, el valor que alcanza es 1, y se obtiene cuando el argumento x vale 1. ¿Ya? En este ejercicio no se pedía encontrar el máximo y el mínimo, solamente verificar que todas las condiciones del teorema de Bolzano-Weierstrass se cumplen, que el conjunto D es no vacío, que es cerrado, que es acotado y que la función objetivo sea continua. O sea, así de sencillo. Que se me olvidó decirles. El conjunto D se llama conjunto de soluciones factibles. De ahora en adelante yo lo voy a llamar así. No lo voy a llamar como D, le voy a decir conjunto de soluciones factibles. Es Profe, decir, al tiro te atiendo. vale. Es decir, que el conjunto de soluciones factibles, que es el azul que yo pinté en la gráfica, el intervalo 1, 3, es el conjunto de de los valores de todas las variables que satisfacen las restricciones. Eso se llama conjunto de soluciones factibles, que ninguno de esos valores viole alguna restricción. En este ejercicio es el conjunto 1 a 3 cerrado. Ahora sí, tu consulta. La última, cuando demuestra que, o sea, cuando dice que es continua, quería saber, porque según definición debería ser continua en D, así que debería, no sería, es continua en 1-3, en el intervalo 1-3. Sí, O sea, la verdad es que no habría, en sí, general, pero uno en cualquier otro caso puede que tenga una función que en sí no sea continua, pero en el intervalo es continua. correcto. Ahí lo que habría que poner, bueno, no lo puse, pero pongámoslo igual, es de que efectivamente x al cuadrado es continua en el intervalo 1, 3. Podría ser discontinua en otro intervalo, pero a mí me interesa saber solo lo que pasa en el conjunto de soluciones factibles. Así que lo que tú dices es correcto. X es continua en 1, 3. Y en particular es continua en todo R, pero podrían haber funciones objetivo, no pasa muy seguido en este curso, pero podrían haber funciones objetivos que fueran continuas en D, pero discontinuas en otro lado. Pero no vamos a ser tan malditos con eso, ya les vamos a poner funciones de fácil obtención o de análisis de continuidad, ¿ya? Porque no, ya sabemos que cálculo 1 lo pasaron hace mucho rato y ya vieron ese tipo de definición un poco más formal de continuidad, pero efectivamente la función tiene que ser continua solamente en el conjunto D. Lo que pase afuera del conjunto D no importa. Arlet, espérame, no entendí la última. Espera, hay otras preguntas. Nicolás dice, profe, no entendí la penúltima propiedad. ¿Te refieres a la propiedad de acotados, Nicolás? ¿Sí? Cristian parece que también tenía esa consulta. Es una M, es como lo del disco. Exactamente, es como lo del disco. Déjenme abrir otra plantilla para poder rayar. Aquí está la explicación. Este es el intervalo 1, 3. Aquí está el 1 y aquí está el 3. Este es el conjunto D. Son todos los numeritos que están acá. El conjunto, ese que está acá, del 1 a 3, es acotado si tú siempre eres capaz de, 1, tomar un elemento cualquiera de ese conjunto y establecer un radio, una vecindad, ¿ya? O como un disco. Se le llama disco cuando estamos en R2. En R3 se le va a llamar una esfera, ¿cierto? En la parte de adentro. En R son intervalos. Entonces, si tú eres capaz de tomar cualquier X del conjunto
y eres capaz de encontrar un M, un radio lo suficientemente grande, de tal manera que el conjunto negro esté contenido dentro, se le llama un conjunto acotado. Y es por eso que yo le puse de manera exagerada un valor de M igual a 10. ¿Ok? Pero no hay problema. Se puede tomar 100, 1.000.000, cualquiera de ellos sirve. Basta con encontrar uno solo. ¿Ya? Esa es la explicación básica. Entonces, podríamos tomar valor absoluto de X menor a M. Eso es lo que teníamos en la definición de conjunto acotado. Si tú eres capaz de encontrar un M de tal manera que para todo X en ese conjunto 1, 3 se cumpla que la vecindad, perdón, que ese conjunto verde esté completamente tapando, por decirlo en esas palabras, al conjunto D, el conjunto D es acotado. Y nosotros pusimos M igual a 10. Eso es equivalente a decir menos 10 menor que X menor a 10. O sea, aquí tenemos el número 10, aquí está el menos 10 y nuestro conjunto verde es todo esto. Y ese conjunto verde alcanza a tapar completamente el conjunto D. Si eso pasa, el conjunto negro es un conjunto acotado. ¿Sí? Ahí, Diego Jara, ahí aproveché de contestar también tu duda al respecto. Ya, acuérdense de que la definición de acotamiento decía que para todo X en el conjunto D se tiene que cumplir que la norma de X, que es la raíz cuadrada de la suma de todos esos elementos al cuadrado, fuera menor a un M, y si es que existe ese M positivo. ¿Sí? Esto que está acá, en R, solamente en R, es el valor absoluto. En R2 sería la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? El disco centrado. En R3 sería la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado, ¿cierto? Que es la esfera centrada en el origen. Y el M en ese caso serían los radios. Así que eso, espero haber contestado sus dudas al respecto. Parece que era la única duda que tenían de eso. Ya, vamos con un ejemplo un poquito más power. Antes de ese ejemplo, observen esa nota. Esa nota es muy, muy, muy importante y aprovechenla para la resolución de los próximos ejercicios. Todas las restricciones, chicos y chicas, todas las restricciones que sean del tipo menor o igual o mayor o igual, de ahora en adelante las vamos a llamar restricciones amplias. Cuando yo diga restricción amplia, me estoy refiriendo a una restricción que tenga menor o igual o mayor o igual. ¿Ya? La igualdad tiene que estar. No sirve que sea mayor estricto o menor estricto. Tiene que ser mayor igual o menor igual. A esas les vamos a llamar restricciones amplias. Toda restricción amplia que está compuesta por expresiones matemáticas continuas, de inmediato es un conjunto cerrado. Y ahí ya no tienes la necesidad de andar analizando si es abierto su complemento, no complementen nada. Si la restricción es amplia y está compuesta por expresiones continuas, de inmediato es un conjunto cerrado. Así que aprovechen esa nota. Ejemplito. Considere el problema maximizar 3x más y sujeto a tres restricciones. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 5, x menos y menor a 1 y x mayor o igual a 0. Ojo que acá la x es mayor o igual a 0, la y puede ser cualquier cosa. Sin resolver, demuestre que el problema admite solución óptima. Esto claramente tenemos que utilizar el teorema de Bolzano-Weierstrass de nuevo. Hagamos un pequeño mono, vamos a hacer un dibujito de ese modelo.
vamos a dibujar el conjunto de soluciones factibles, ¿ya? El conjunto D. El conjunto D está compuesto por, hagamos la escritura matemática, hagámoslo. Sea D el conjunto de todos los puntos del plano cartesiano de R2, pertenece ahí, de tal manera que x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 5, es decir, todos los puntos que estén dentro de la circunferencia de radio raíz de 5 centrada en el origen, y al mismo tiempo, x menos y menor o igual a 1, vamos a ver qué región de esa recta es, está en la parte de arriba o la de abajo, y además x mayor o igual a 0, todo lo que está en el primer y cuarto cuadrante. Esa es la región D. La vamos a dibujar. Perdón mi pulso, pero no es muy bueno. Tenemos una circunferencia de radio raíz de 5. Que fea, pero no importa. ¿Se entiende? Y tenemos la recta x menos y igual a 1. Si es menor o igual a 1, es todo lo que está arriba de ella. Tenemos algo como esto. Y además, x mayor o igual a 0. Esta es la recta x igual a 0. ¿Sí? El eje Y. Y hay que considerar todo lo que está a la derecha de ella. En otras palabras, déjenme ver si me funciona el tarrito pintura. Vamos a pintar en verde esa región D. Mira qué bonito. Ya. Todo eso que yo pinté en verde es la región D. Es lo que está dentro de la circunferencia, arriba de la recta 1 y a la derecha de la recta 2. ¿Ya? Esa es la región D. Ups. Se me olvidó desactivar el tarro. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ese es el conjunto de soluciones factibles. Cualquier puntito que tú saques de la zona verde, reemplázalos en las restricciones y siempre se van a cumplir, las tres. Es el conjunto de solución factible. Veamos si es que cumplen las características necesarias para el teorema de Bolzano-Weierstrass. D es no vacío. Sí, ya que, y ahí pueden tomar cualquiera, de hecho pueden tomar el origen, ya que el 0,0 pertenece al conjunto D. O sea, ya sabemos que el conjunto D es no vacío. Tiene por lo menos un elemento, de hecho tiene infinitos, ¿cierto? Son todos esos que están pintados en verde. Vamos por la otra característica. Y aquí aprovechemos la nota. Primero, D dijimos tiene que ser no vacío. Veamos si es cerrado. D efectivamente es cerrado. Es cerrado, ya que es intersección finita de conjuntos cerrados. ¿A qué me refiero con esto? Con la nota. Fíjate muy bien que tienes primero este conjunto. Son todos los puntos que están dentro de la circunferencia de radio raíz de 5 enfrentado al origen. Es una restricción amplia. Tiene un menor igual. Y la expresión que está a la izquierda es continua. X cuadrado más Y cuadrado. Es continua en ese D. Y el 5 obviamente también es continuo. Por lo tanto, ese conjunto que está ahí es un conjunto cerrado. La misma historia con este. Esta también es una restricción amplia compuesta de expresiones continuas. También es cerrado. Qué fea la letra, perdón. Y esta, la misma cosa, cerrado. Entonces, lo que estoy haciendo con estas IES, y eso, lo que está haciendo es intersectar todos esos conjuntos. Y la intersección, recordemos lo que habíamos pintado acá arriba, en amarillo, la intersección de conjuntos cerrados es cerrada. Por lo tanto, la intersección de todas ellas que conforman el conjunto D da como resultado un conjunto cerrado.
Así que ahí no es necesario andar sacando ni complementos ni nada. Esa es la respuesta. D cerrado, ya que es intersección de conjuntos cerrados. Punto. Y nada más. Así que esa nota aprovechenla, es muy importante. Tercera característica. D tiene que ser acotado. D es acotado, efectivamente. De hecho, basta con que ustedes tomen una circunferencia de radio 10, 20, o incluso podrían tomar la más pequeñita, una circunferencia de radio raíz de 5. Y dentro de ese conjunto va a estar contenido D. ¿Sí? Entonces, D es acotado, ya que para todo X, Y perteneciente en D, se cumple que la norma de X, Y es menor o igual a raíz de 5, y a eso yo le llamé M. ¿Ya? Podrían haber tomado de radio 10, de radio 25, como ustedes quieran. Todas esas circunferencias tienen dentro completamente contenido el conjunto D. Así que ahí está, pues. Tenemos que el conjunto D es no vacío, es cerrado, es acotado. Lo único que nos falta es ver la continuidad de la función objetivo. F de X, Y, que es la función objetivo, 3X más Y, es continua en D, y de hecho también es continua en todos los reales, ¿ya? En todo R2, es continua en D, por ser polinomio. Listo, se cumplen las 4 características. El conjunto de soluciones factibles es no vacío, es cerrado, es acotado, y la función f es continua en ese conjunto. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, el problema admite solución óptima. Y ahí terminó el ejercicio. Sumamente fácil, sumamente sencillo. Son preguntas que siempre van en los controles, y son, la verdad, es que preguntas regaladas, porque siempre los modelos que se ponen tienen funciones continuas. No vamos a poner nunca unas expresiones tan complicadas. Se apaga la pantalla, pero mientras le comento, nunca van a haber expresiones tan complicadas, porque no es el objetivo del curso de ponerles cosas que sean algebraicamente muy complicadas de analizar. Entonces siempre vamos a poner expresiones chiquititas. Lo único que nosotros queremos medir es que, dado un problema de optimización pequeñito como el del ejemplo, ustedes sean capaces de ver las 4 condiciones del teorema de Bolzano-Weierstrass. Eso es lo único que se les pide o que nosotros queremos saber o medir en ustedes. ¿Ya? Es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Profe, Pregunta. lo que pasa es que me enredé ahí en el penúltimo punto, el del menor o igual a raíz de 5. Ujú. Ahí está tomando eh, como una circunferencia de raíz de 5. ¿O qué? Sí, exactamente. Es eso. Déjenme borrar esa parte para ponerlo mejor. Lapicito negro. Ya. Esa norma, que es la que está en la definición de conjunto acotado, en R2 es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Esa es la norma. Y eso representa el radio de una circunferencia. Si nosotros podemos tomar un radio lo suficientemente grande para que alcance a cubrir la zona verde, la D, no necesariamente raíz de 5, pero pongámosle, por ejemplo, 10, que es mayor a raíz de 5, ¿cierto? Y que esa sea nuestra M. Lo que estoy diciendo con esa expresión es que yo fui capaz de encontrar una circunferencia de radio 10, aquí está el 10, de tal manera que dentro de esa circunferencia esté contenido el conjunto D. Entonces, como esa M existe, el conjunto es acotado. ¿Sí? Voy a poner aquí raíz de 5. Y aquí estaba raíz de 5, aquí raíz de 5, y aquí 10, y aquí 10.
Ya había puesto raíz de 5 porque la verdad es que la circunferencia más pequeña, cuyo radio es raíz de 5, es esa la misma la que alcanza a cubrir D. ¿Ya? Pero puede haber sido cualquier otra circunferencia de radio mayor a raíz de 5. Penúltima lámina. Súper importante también. Y pasa seguido. Esto es un corolario. Un corolario es una consecuencia inmediata de un teorema. Y este es un corolario de Bolzano-Weierstrass para dominios no acotados. ¿A qué me refiero con esto? En el teorema anterior dijimos que el conjunto D tenía que ser acotado, pero hay algunas veces en que ese conjunto no es acotado. El hecho de que no sea acotado no significa que no podamos usar el teorema de Bolzano. Igual lo podríamos utilizar, pero con una pequeña, sutil diferencia, que es la que estoy mostrando acá en el corolario. Dice, sea el problema P, que está dado por minimizar o maximizar, da lo mismo, la que ustedes quieran, una cierta función f sujeto a que x pertenece a un conjunto de soluciones factibles. O sea, hay hartas restricciones ahí, ¿ya? Donde f es continua, d es no vacío, cerrado, pero en esta ocasión es no acotado. Bueno, si no es acotado, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si ustedes son capaces de poder encontrar un x, un x asterisco, ¿ya? Si ustedes son capaces de encontrar un x que pertenezca a ese conjunto, de tal manera de que este nuevo conjunto D sub 0 esté contenido dentro de D, y ese D sub 0 sí sea acotado, entonces el problema original admite solución óptima. Yo sé que es un poquito enredado en un principio, pero lo vamos a ver con un ejemplo directamente. ¿Ya? Si el problema tiene un conjunto D que es no acotado, pero tú eres capaz de encontrar un X que cumpla lo siguiente, que haga que el nuevo conjunto D sub 0 sea todos los X que pertenecen al conjunto D, o sea, que satisfaga las restricciones, por supuesto, del problema original, pero además que la función objetivo sea menor o igual a la función objetivo evaluada en ese punto. Todo ese conjunto se le llama D sub 0, que va a estar contenido dentro de D. Si D sub 0 es acotado, entonces el problema original tiene solución óptima. Lo vamos a ver con un ejemplo. Con un ejemplo se entiende mucho mejor. Demuestre sin resolver que ese problema, minimizar f igual a x1 menos 1 al cuadrado más x2 menos 2 al cuadrado, sujeto a 2x más y menos 3, admite solución óptima. Vamos a dibujar primero el dominio, el conjunto D. Vamos a poner en rojo. Eso se trata de una recta, 2x más y menos 3, es esta recta que está acá. Y hay que considerar todo lo que está debajo de esa recta. Todo esto que yo estoy dibujando, pintando acá, es el conjunto D. ¿Sí? Le voy a poner aquí como nota D. Conjunto D son todos los x, y que pertenecen al plano cartesiano, de tal manera que 2x más y menos 3, que es la restricción, sea menor o igual a 0. ¿Ya? Toda esa expresión en rojo son todos estos puntos. Entonces, ahí es fácil verificar de que, primero, la función objetivo es continua. Vamos de a poco. F es continua en D por ser un polinomio. ¿Sí? La función objetivo claramente es un polinomio, es continua ahí. Veamos si el conjunto D es no vacío. Claramente es no vacío, pues el origen 0,0 pertenece a D. ¿Cierto? Aquí está. El origen pertenece al conjunto D, así que es no vacío.
D también es cerrado, pues está compuesto por una restricción amplia, porque tiene un menor igual, voy a poner aquí un menor igual, compuesta, de nuevo, no estoy repitiendo la palabra compuesta, de expresiones continuas. Que es polinomio. ¿Sí? Que la recta, ¿cierto? 2x más y menos 3 es un polinomio. El problema es que no es acotado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. D es no acotado. Entonces vamos a utilizar dentro de ese corolario la expresión que está en azul. Vamos a construir el conjunto D sub 0, que va a ser un subconjunto de D. Pero lo quiero hacer en otra hoja porque necesito un poquito más de espacio. Acá está. Entonces, acuérdense de que la definición decía de que D sub 0 son todos los x1 y x2 que estoy trabajando con x1 y x2 o con xy, no me acuerdo, espérenme. Sí, pues estoy trabajando con xy acá. Esto sería 2, aquí, corríjanlo, porque estaba mezclando variables. 2x1, lo tengo oculto. ¿Se alcanza a ver la pantalla o no? Que a mí por lo menos se me cerró. Sí, sí se ve. Ahora se ¿Se ve? cerró. Ahora se cerró. Ahí ¿Y se ve. ahora? Ahí sí. Ya. Ya, porque no puedo abrir la pantalla. O sea, no me deja escribir. Déjame ver qué apreté. Ahí se volvió a cerrar, ¿o no? Ahí sí parece que sí. ¿Se alcanza a ver la pantalla o no? Que yo tengo problemas. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Déjenme crear un nuevo boceto. Guardar el boceto actual. El tiro. Y no me da el tiempo para rellenar. Qué raro. Ya voy a hacer otro boceto distinto. Ya, voy a continuar acá. Chicos, no me responde. No me responde el tablet. Sí, estoy teniendo un problema con mi tablet. El problema es mío. Sí, es que usa un lápiz para dibujar. Sí, lo ocupé y de hecho le cambié hasta la pila. Y me funciona perfecto si yo ocupo el lápiz para poder presionar algunos botones, pero se me queda pegada la pantalla. Si lo reinicio, me voy a demorar un poco porque tengo que volver a aprenderla. Tendría que cerrar todo, me voy a demorar un poco. Pucha, qué lata. Estaba súper entusiasmado.
Sí. Sí, no, el problema es eh, que no voy a poder mostrarles los otros dibujos que yo quería mostrarles. Y además que nos queda súper poco tiempo, pues nos quedan unos 15 minutos más, bueno, igual queda. Y en el PC a pulso, dices, así como con el mouse. Ya, veamos qué es lo que nos resulta si lo hago con el... Pero es que me va a quedar pésimo. Pues mira, voy a tratar de escribir con el mouse. Ya. El- Déjenme verificar primero. Teníamos min. Qué incómoda esta cuestión. Qué lata que me haya que minimizar. F. Hay cuadros de texto en el Paint. Sí, pero vamos a ver si es que me quedan bien los menor igual, los mayor igual. Veamos. El objetivo era minimizar f de, en vez de poner x1 y x2, voy a poner xy, ¿ya? Para no poner aquí subíndice. X, y igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y la restricción era 2x más y menos 3 menor o igual a 0. Ese era el modelito. Tenemos que ver, ya vimos que la función f era continua, vimos que el conjunto D de soluciones factibles era no vacío, vimos que era cerrado, pero el conjunto es no acotado. Entonces, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir el conjunto D sub 0. Y ese conjunto, por definición, son todos los x, y que pertenecen, voy a ponerle e nomás, ¿ya? Que pertenecen al conjunto D de tal manera que la función objetivo, x, y, sea menor o igual a la función objetivo evaluada en un x asterisco, y asterisco. ¿Alcanza a ver bien lo que estoy escribiendo en Paint o no? ¿O es como demasiado artesanal? No, sí se entiende. Yo ¿Sí? por lo menos. Perfecto. Entonces, tenemos que construir ese conjunto. Primero tenemos que identificar algún elemento x asterisco como y asterisco. Y usualmente uno trata de escoger alguno sencillo. Por ejemplo, el mismo punto que nosotros utilizamos para verificar si es que el conjunto D era no vacío. Pongamos sea x asterisco, y asterisco igual al 0, 0. Tiene que pertenecer a D, obviamente, al 0,0, el cual pertenece al conjunto D. Entonces, veamos cómo nos queda ese conjunto de sub 0. De sub 0 son todos los x, y que pertenecen a D, de tal manera que la función objetivo sea menor o igual a f de 0,0. Hacemos el desarrollo. El hecho de que x, y pertenezcan a D significa de que cumplen con la restricción, la única que tiene, que la voy a agregar acá. Entonces sean f de x, y que pertenecen a los reales, de tal manera que se cumpla que 2x más y menos 3 menor o igual a 0, ¿cierto? Esto que está acá es la restricción de D, y al mismo tiempo que la función objetivo x, y, la cual era la que está acá arriba, la pegué en una imagen, así que escribirla de nuevo, x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, sea menor o igual a la función objetivo también, evaluada en 0, 0. Y en ese caso nos va a quedar 5.
Si ustedes reemplazan aquí el 0 y aquí el 0, nos va a quedar valor 5 y tenemos ese conjunto nuevo. Este que está acá. Si este conjunto D sub 0 es acotado, entonces estamos listos. El problema original tiene solución óptima. Y de hecho lo tiene. Si uno lo dibuja, vamos a tener una circunferencia que está centrada en 1,2. Vamos a tener algo como esto. Pasa por el origen, de hecho. Casi por el origen, por aquí. Y está la recta. Esta recta que era así. Algo así más o menos. Ese conjunto nuevo lo voy a pintar en amarillo, perdón. El conjunto nuevo de sub 0, ese que pinté en amarillo, es todo lo que está debajo de la recta, pero dentro de la circunferencia de radio raíz de 5 centrada en 1,2. O sea, es esto. Y ese conjunto que está ahí, todo este, que es de sub 0, que es claramente subconjunto de D, del original, es acotado. Como estoy escribiendo. Es acotado. Por lo tanto, el problema original P admite solución óptima. Y ahí termina el ejercicio. O sea, la dificultad que tienen los ejercicios cuando el conjunto D es no acotado es que tienes que construir un nuevo subconjunto D sub 0 que tenga esa forma, ¿cierto? Que cumpla con todas las restricciones del problema original y que además cumpla que la función objetivo sea menor o igual a la función objetivo evaluada en un punto de D. Usualmente uno utiliza uno sencillo, el que ocupa por lo general para saber si el conjunto es no acotado. Si eso sucede y el conjunto D sub 0 es acotado, el problema P es acotado. A eso quería llegar con la clase de hoy día. ¿Ya? Perdón, tuve que improvisar un poquitito con el Paint ahora que me falló un poco el tablet. Pero eso, estimados y estimadas, eso es básicamente. Hay una consulta, dicen, ¿el 5 es como el M? No, no me refiero yo específicamente a ese M. Este 5 que aparece acá aparece del hecho, déjenme ver si que ahora puedo ingresar al tablet, que quiero mostrarles la. No, definitivamente no puedo entrar. Este 5 sale de reemplazar el 00, ¿no? Ese 5 aparece de reemplazar el 00 en la expresión del corolario, que era el que quería mostrarle en la pantalla, pero no puedo ingresar. Para saber si es acotado o no, uno podría tomar otra circunferencia de radio 100, estoy exagerando, que cubra a ese amarillo, a ese que está acá, por ejemplo. Por eso es que la expresión es acotada. Yo me salté la parte de demostrar que es acotado. Yo por lo menos en mi curso acepto que ustedes me puedan poner como respuesta, sí, el conjunto es acotado, claramente es acotado, y con el puro dibujo a mí me basta y sobra, no es necesario encontrar la M en particular. ¿Okay? Así que por eso me salté esa parte de la M, pero no la confundan con que la M vale 5. Es que el 5 apareció al evaluar el 0,0 en la función objetivo. Si esto fuera un ejercicio de un control, ustedes perfectamente podrían decir, tal como se aprecia en el dibujo, la zona amarilla claramente es acotada, así que no hay problema. Y yo lo acepto, no hay ningún problema. Este no es un curso de análisis real, así que no hay ningún problema. A mí me interesa solamente que se entiendan los conceptos. Profe, una consulta. Dígame. Entonces, el último, lo que está en amarillo, siempre se va a agregar, digamos, la restricción, porque ahí la restricción nueva sería que fuese la función menor o igual que 5, ¿cierto? Así es. En la restricción esa se va a agregar, digamos,
que sea, no sé, pues dependiendo del signo, obviamente, la función evalúa en el punto nuevo, digamos, X asterisco y asterisco. Sí, déjame ver si es que entiendo tu pregunta. Siempre hay que tomar la función objetivo, que la voy a marcar aquí en verde. Esta expresión está en la definición. La función objetivo tiene que ser menor o igual. Ojo, si es problemas de minimización, aquí es menor o igual. Si es de maximización, es mayor o igual. Yo lo marqué en rojo en el corolario, pero no lo puedo mostrar en la tablet, no se queda pegada. Pero además tenemos que incorporar todas las restricciones que tenía originalmente el problema. Por eso es que aquí me quedó un nuevo conjunto donde sale que se tiene que cumplir la restricción, que es la que compone el conjunto D, y además la que está en el corolario. Si el problema original tuviera 14 restricciones, entonces el conjunto D sub 0 tendría las 14 restricciones más la del corolario, la de f de x, y, perdón, mi pulso, igual a la función evaluada en 0, 0, menor o igual. No sé si con eso contesto tu duda. Sí, ahí sí, ahora caché. ¿Sí? Gracias. Todo esto que voy a marcar acá, esto que está aquí en castellano puro, significa restricciones. Son todas las restricciones del problema. Y se traspasan todas para ese lado. Resumen, para que queden informados. Eh, Les vamos a mandar un comunicado. Hay un comunicado que se empezó a enviar, parece que desde ayer, que las solemnes, al parecer, se van a suspender. Ojo con eso, les vamos a informar. Las solemnes no van a aplicar y tendrían que aplicar solamente las evaluaciones parciales, por lo cual nosotros hasta el momento vamos a tener solamente controles y tareas de ayudantía, el trabajo final. ¿Qué va a pasar con el examen? No lo sé. Todavía no tenemos información respectiva a eso. Le vamos a informar pronto, pero las solemnes entonces no vamos a tener y vamos a tener controles. Solamente para que hubiesen sabido cómo sería la solemne 1, siempre la solemne 1 de este curso tiene 3 preguntas. La pregunta 1 era un problema de modelamiento. Usted tiene una empresa, tiene que instalar plantas, tiene que satisfacer demandas, haga un modelo. Esa es la pregunta 1. La pregunta número 2 es un problema que tenga que ver con modelos equivalentes. Quería hacer ese ejercicio también al final de la clase, pero me falló el tablet, que es un modelo equivalente, muy sencillo. eh, Teorema de Bolzano-Weierstrass, que es esto, y resolución gráfica. Tiene esas 3 preguntas ABC. A, encuentre un modelo equivalente. B, demuestre que el problema admite solución óptima. C, resuelva el problema por el método gráfico, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y la pregunta 3 de la solemne es un problema de optimización no lineal sin restricciones, que ustedes ya lo hicieron en cálculo 3. La matriz hessiana, caracterizar los puntos críticos. Eso es toda la solemne 1. Es súper poca materia. Entonces, es como para informarles de que la solemne 1, esos eran los contenidos que se abarcan siempre. Como ya no va a haber solemne, lo vamos a tener que ver en evaluaciones parciales, así como controles. ¿Ok? Eso era solamente como a modo de pregunta. Profe, el viernes hay clase, también lo consulté en Casa Central a ver si es que el viernes hay clases. Les voy a responder después la versión oficial que nos digan de vicerrectoría. ¿Ya? Ya, pues, porque hay feriado, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Vicerrectoría al respecto. Ya yo les voy a informar. Punto importante, me faltan todavía 2 grupos o 2 equipos que están todavía sin integrantes para poder hacer los controles. Necesito que me los envíen a la brevedad. Tienen plazo hasta mañana a las 6 de la tarde. Si es mañana a las 6 de la tarde no me avisan de esos grupos, las personas restantes de la lista las voy a asignar yo de manera aleatoria. Entonces, y hay un grupo que le faltó poner un integrante más, también tienen que decirlo. Si todos los grupos ya están conformados, hoy día, por ejemplo,
yo les puedo mandar hoy día mismo los controles para que ustedes los desarrollen y tendrían un día más para la resolución. Así que mientras antes los envíen, mejor. Y si no, lo completo yo la información el miércoles a las 6 y les envío ese día los controles para que los desarrollen. Tienen 2 semanas. Es suficiente. La verdad es que es un modelo de optimización. Tienen que modelar nomás. Y ahí se los voy a enviar. No sé si hay algo más que se me quede en el tintero. Díganme ustedes, consultas de lo que sea, de materia o del curso, lo que ustedes necesiten. ¿No? ¿Sí? Profe, baje, Dime. los comentarios. ¿Ya? Que habían comentarios, pero no los puede leer. Creo que se quedó arriba. Ah, perdón, ¿en el chat te refieres? Ah, perdón, Cristian. Profe, ¿puede explicar por qué él tomó el 00 y por qué? Al tiro te contesto, Cristian. Carlos, profe, no sé si tendrá tiempo, pero la circunferencia grande que puso sería para verificar que está acotado. Efectivamente, la circunferencia grande es como para mostrar de que existe una circunferencia de un radio M lo suficientemente grande que abarque la zona amarilla. Profe, ¿puede explicar el sea X asterisco y asterisco? Ya, y aquí voy a contestar al mismo tiempo la pregunta de Cristian. Eh, en la definición del corolario aparecía esta definición de, voy a poner otro paint porque está muy rayado ahí. Decía, D sub 0 es un nuevo conjunto y es el nuevo conjunto de, lo voy a poner aquí en palabras, de las restricciones del problema P y también hay que considerar todos los puntos de la función objetivo fx de coma y que sean menores o iguales al valor de la función objetivo evaluada en algún puntito x asterisco y asterisco que pertenecen a D. Déjame ponerlo. X asterisco, coma y asterisco, donde x asterisco, coma y asterisco es un punto de D, cualquiera de D. Si tú buscas cualquier puntito, que nosotros pusimos el 0,0 porque era un punto dentro del conjunto D y es fácil de evaluar. Ahora, si ustedes quieren, pueden encontrar un pi tercio partido por 1 partido arcotangente de 93. No sé, si ese conjunto, si ese valor pertenece al conjunto D y lo reemplazan en la función objetivo, ahí ustedes, pero tratemos de no ser tan masoquistas. O sea, tratemos de encontrar un punto sencillito de evaluar en la función objetivo y que nos dé un numerito, comillas, bonito. Entonces, por eso yo aproveché de poner X, X asterisco, coma y asterisco igual al 00. ¿Ya? Por eso, porque el 00 pertenece a D. Ese es el punto 00 que se evalúa en la función objetivo. La función objetivo evaluada en 0,0 es el que te da valor 5. Por eso que nos quedaba acá a la derecha, nos quedaba 5. Y aquí la función objetivo, pues era x menos, ya no me acuerdo, x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Creo que era esa. Menor o igual a 5. Y además, por supuesto, todas las restricciones del problema P, que era 2x más y menos 3 menor o igual a 0. Entonces, todo ese nuevo conjunto que está acá, si es acotado, entonces el problema original tiene solución óptima. Eso se refería, perdón. Eso. Vale, Matías. Listo, Carlos. Y Cristian, que también tenía la misma duda. Profe, ¿por qué tomó el 00? Bueno, podía haber tomado otro, pero tomé el 00 por facilidad de cálculos nomás. Profe, Dígame. lo que pasa es que ayer estaba haciendo un control ¿Ya? de... Tiene que ver con los modelos, con la primera materia que vimos. ¿Ya? Y
bueno, al final se trataba de una taberna, se supone, y te daban los parámetros, te daban todo, la cosa es que después te agregaban una capacidad, aparte de la que ya tenía en bodega, ¿Ya? y decía que era un refrigerador y ese refrigerador tiene una capacidad de ref en litros y cuesta R sub T pesos si se arrienda el día T, teniendo en Ok. cuenta que el conjunto de día era T. Ujú. La cosa es que yo lo tomé como el R sub T, porque como en el enunciado dice cuesta R sub T pesos si se arrienda el día T, yo asumí que ese R sub T era una variable. No, es un parámetro, porque es el costo de arrendar. Si tú lo arriendas o no lo arriendas, esa sería una variable. Entonces ahí lo que te aconsejo es que construyas una variable X sub T, por ejemplo, que Sí, valga sí, lo que 1, pasa es que después la solución salía como una binaria. ya. Y entonces me había confundido con eso porque como salía un R sub T y me enredé con el, como dice, si es que se arrienda el día T. Entonces yo asumí que para cada día T era un precio diferente. Puede ser un precio diferente. Por eso es que lo que yo aconsejo, por ejemplo, es que hagas una variable I sub T que valga 1. Mira el punto y coma que me salió ya. El punto y coma que valga 1 si se arrienda en T y 0 en otro caso. Entonces, en la función objetivo, coloca la expresión la suma en T del RT por el YT. Y solamente se van a sumar los costos de los días que efectivamente fue arrendado Ah, ya, ese o sea, no elemento. es necesario tomar el R sub T como una variable. No, es que no es una variable, es un parámetro, Vale, porque es el vale, costo. vale. Ya, ¿Sí? Lo que es variable es esta. Esta es la que me va a decir si lo arriendo o no lo arriendo. El ya, R me va a decir el costo de arrendarlo si es que lo arriendo. ya, vale. Gracias por... ¿Ya? Ya, entonces eso, chicos, chicas, voy a ver qué pasó con mi tablet. Lo lamento mucho por haber terminado esto con el Paint, pero ojalá que se haya podido entender lo mejor posible. Les voy a informar si es que efectivamente hay clases el viernes o no por el tema del feriado. Vamos a ver cómo afecta la cuarentena en esto. Les voy a avisar con anticipación. Y recuerden de los grupos pendientes, enviarme los integrantes. Si no, voy a tener que hacer los grupos de manera aleatoria. Eso, chicos, chicas, que les vaya muy bien. Y síganme haciendo consultas por correo. No tengo ningún problema. Siempre atiendo todas las consultas que tengan cuando estén estudiando. No esperen solamente a la clase a hacerme consulta. Incluso para los controles, yo los puedo orientar o los puedo ayudar un poquito. ¿Ok? Eso, que les vaya muy bien. Esta grabación va a ir, por supuesto, a la página.